Pauta Bloomberg. En estos momentos la agenda económica está marcada por al menos 5 discusiones legislativas que están sucediendo en el Congreso. Tenemos la reforma previsional, que se va a votar el 22 de octubre. Tenemos la laboral con los dos proyectos que están en paralelo de reducción de jornada. La tributaria, la ley de glaciares y tenemos el presupuesto. Ha habido varios enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. Tenemos el tema de que si nos abrimos o no a dejar de lado la integración, que lo que decíamos en titulares también. No sabemos quién va a ganar cada batalla, pero sabemos que se vienen grandes negociaciones. La cocina, como se conoció en algún minuto. Como no sabemos cuál es el fin, decidimos analizar las técnicas de negociación y como casi cada viernes nuestro profesor, el director del MBA de la UC, Marcos Singer, viene a contarnos de un caso clásico de negociación. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, debo confesar que leí, pero estábamos preguntándonos. Bueno, queremos que introduzca el caso en particular. Yo les voy a contar. Pero después nos quedamos preguntando, ¿por qué este caso en particular? ¿De qué se trata este caso? Bueno, déjeme contarle el caso, luego vamos a hacer un poco de teoría. ¿Ya? Y luego vamos a ir al caso. Bueno, el caso se trata de la guerra del NutraSweet. ¿Ya? El NutraSweet era una marca muy particular de endulzante. Y en algún momento se iba a vencer la patente. Entonces entraba la posibilidad de que existieran genéricos, a propósito de la discusión de los remedios, muy similar. Entonces se produce una suerte de tira y afloja con una empresa muy importante que se llama Holland Sweetener, que entra al mercado con una expectativa de compartir y se produce, como les voy a contar, una triple negociación. Y eso es parte de, espero que sea una de las lecciones de esta clase, que cuando uno está negociando, nadie sabe para quién trabaja. Okay. Entonces, mucho cuidado con eso. Y antes de partir con la historia, déjenme hacer un poquito de teoría para que estemos como en la misma frecuencia. Y en el tema de la negociación, hay como dos escuelas. ¿Ya? Una primera escuela que yo mismo les voy a preguntar porque es la que más uno escucha. Es la escuela relacional. ¿Ya? Que te dice, mira, la negociación es parte de una relación. Entonces, para que una negociación funcione, les voy a preguntar a ustedes mismos, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que ocurrir con los resultados, con la forma? ¿Qué han escuchado ustedes de una buena negociación? Uno siempre tiene que ceder una parte. Ceder una parte, Exacto. muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo tienen que quedar las partes al final? Las dos contentas. Tiene que ser win-win. Win-win, O por lo muy menos la bien. sensación de Ganar, win-win. ganar, Claro. ceder, cómo tiene que ser la relación entre las partes, tiene que descalificarse, cómo Tiene que ser de un trato amable. Amable. Y que no mirarlo menos, sino que sea más o menos igualitaria. respetuoso. Claro. Muy bien, conocen muy bien la teoría relacional, veo. Pero hay otra teoría o escuela de pensamiento que es la que tiene que ver más con teoría de juegos, y uno de los autores más importantes en esto es John Nash. ¿Se acuerdan de John Nash? Una mente brillante. Muy bien, de la mente brillante. Premio Nobel. Premio Nobel, además, hace un par de años. Hace un poquito más, pero efectivamente es uno de los coautores, diría yo, de la teoría de juego. Y tiene un gran, tiene, yo les diría, dos papers importantes. Y uno de los papers justamente de negociación, en que él introduce lo que se llama la solución negociada, que posteriormente se la llamó la solución negociada Nash. Y en la introducción del paper dice que todas estas cosas relacionales, esto de cómo uno tiene buena onda o mala onda, son puras tonteras, dice él. Y que en realidad lo único que importa es la situación de amenazas y promesas creíbles que pueden hacer los diferentes actores respecto de el resultado exitoso y el fracaso de la negociación. O sea, esto es un juego estratégico de amenaza, de reventar al otro, y la verdad que todas estas tonterillas relacionales no tienen ninguna importancia, eso según John Nash. Hoy día sabemos que eso no es tan así, pero sin duda el punto de vista de él es relevante. Y la historia que yo les voy a contar viene de un caso que escribe un señor Brandenburger, que es más bien de esta segunda línea de pensamiento. La de estratégico, no, qué cosa relacional, nada de eso. Eso son puras pamplinas. Pamplinas, por no decir otra cosa. Entonces aquí lo que vale
son las amenazas creíbles. ¿Qué me va a pasar a mí si es que fracasa la negociación? Y ahí aparece el concepto BATNA, ¿lo han escuchado? No. No. Ya, es la Best Alternative to Negotiated Agreement. O sea, lo mejor que puedes quedar si la negociación fracasa. Ok. Y lo que dice la teoría en esta segunda línea de pensamiento es que el fracaso de la negociación determina el resultado del éxito de la negociación. Y por lo tanto, los actores deben poner mucha atención en ver qué pasa en caso de guerra. En otras palabras, como decía este general romano, si quieres la paz, Haz la guerra. No. prepárate para la Prepárate guerra. para la guerra. Prepárate para la guerra, no haz la guerra, prepara. Ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos al caso, oye, de nuestra suite. Los endulzantes tienen una larga historia, para que ustedes sepan. No ha sido siempre el azúcar. Los romanos, por ejemplo, ocupaban el plomo para endulzar. Y eso Un es muy poquito mal. arriesgado. ¿El plomo El plomo. mezclado con algo o plomo? Bueno, Una gotita de plomo en el algo café. así. No, saliendo. Ten cuidado la próxima vez que me pidas un café tú, Sí, Eduardo. cuidado. No sabes lo que ¿Eres te voy a romana? poner ahí. Sí, Claro. por favor no ocupen ollas de plomo como lo hacían los romanos. De esa manera endulzaban y eso es sumamente tóxico. Hay teorías de que eso es lo que mató al Imperio Romano. Yo creo que es un poco exagerado, pero como lo usaban tanto, se enfermaron, sobre todo la élite. Pero por supuesto esto avanzó y llegó la sacarina, que también, entre paréntesis, fue acusada de ser Sí, cancerígena. Pero eso después se acabó. Pero en algún momento, el año 65 por ahí, por casualidad, se inventa el aspartam. Estaban buscando otra cosa y resulta que este compuesto es extraordinariamente dulce y esa patente la sacó una empresa no tan conocida, Searle se llama, y entonces empezó a explotar esta patente con un precio por libra cercano a los $90, lo cual era extraordinario. Ya van a ver que en la historia el precio termina bajando a entre 20 y 30, por lo tanto los márgenes, como pasa con los remedios. Claro. Claro, al final es el dinero que uno invierte primero en investigación, pero cuando ya pasas eso, finalmente los márgenes son gigantescos. Sin duda, yo creo que está pendiente una clase en que veamos este tema de las patentes También. farmacéuticas, porque hay una discusión, tú sabes, Sí. si no, en fin. Bueno, y lo que pasa es que las patentes empiezan a expirar. El año 86 expira en Europa y en ese minuto entonces una compañía holandesa-japonesa decide, un poquito antes naturalmente, entrar con plantas que son muy caras, muy grandes, algo así como $100 millones, una planta de aspartam, para producir el genérico. Ya. La marca se llama NutraSweet, Claro. pero el El genérico genérico es es el aspartam. aspartam. Y entonces en ese momento, un poquito antes, esta farmacéutica le vende la patente y la empresa y todo a Monsanto, actor que ya hemos escuchado. ¿Cómo es Monsanto? A ver, díganme como empresa, una empresa Disney, díganme, piolita. ¿Ah? Tiene un poco mala Tiene reputación. una mala reputación quizás, sí. Ahora Sí. Bayer se la compró y Claro. heredó la reputación. Es muy cierto, es muy cierto. Pero en esa época era bastante ruda. Pero lo que le está pasando a Holland Sweetener, antes de que se expiren las patentes y que por lo tanto pueda entrar al mercado europeo, y así parte el caso, que de hecho son 6 casos, le mandé el primero nomás. La pregunta es cuál escenario va a enfrentar. Un escenario de competencia, digamos, estable, o un escenario de guerra de precios. De guerra de precios, creo yo. Yo creo que todo el mundo va a querer entrar porque ya se expira la patente, son márgenes que se ven bastante atractivos. Yo creo Enormes, que de hecho, ¿no? Si Claro. comparamos las Eran- sacarinas, eran- eran enormes los márgenes. Pero ¿cuál es la ventaja yendo a esta teoría, ¿no? de las amenazas, de qué pasa si nos va bien o si nos va mal, sobre todo? ¿Cuáles son las ventajas de tener un escenario de competencia tranquila? Y no, ¿cuáles son las ventajas, piensan? el precio no baja tanto. No baja finalmente. tanto, muy bien, se mantienen los márgenes. Mm. ¿Cuál es la amenaza, piensan ustedes, para Monsanto si es que hace una guerra de precio tratando de estrangular a Holland Sweetener? ¿Cuál es la principal o una de El las amenazas? regulador entrando Muy bien. y diciendo, hey, no, eso no se puede. Exactamente.
exactamente. Entonces, lo que pondera en este caso Holland Sweetener es que tiene esta amenaza que Claro. puede ejercer sobre Monsanto de llamar a las comisiones reguladoras Y ese es el peor escenario. Ese sería el escenario que Holland Sweetener dice podemos usar en nuestra negociación. Exactamente, exactamente. Y de hecho lo empieza a mostrar porque no es que las patentes venzan en un momento en todo el mundo. De hecho van venciendo de manera sucesiva. Primero en Europa, después en Canadá, después en Estados Unidos, finalmente en Australia. Entonces se va dando, las cartas se van tirando a la mesa en distintos momentos. ¿Y cuál es la amenaza de que haya paz? ¿Por qué el escenario de paz? Tú ya lo dijiste hace un momento, pero ¿cuál es el problema para Monsanto? Por ejemplo, si dice, ok, voy a llegar a un acuerdo acuerdo tácito, no es que necesariamente se junten, pero me voy a quedar con el 80% del mercado, como de hecho lo estaba pronosticando Holland Sweetener. De manera explícita lo pone así, que piensa que O sea, más si no hay conflicto si no hay fuerte, conflicto, se queda 80-20 más o menos. no crea la oportunidad de que llegue otro actor que trata Exactamente. de obtener mercado, ¿no? Exactamente. El escenario de paz hace que sea más atractivo todavía. Más atractivo todavía. Y en ese minuto, de acuerdo como lo explica el caso, ya estaban entrando un montón de otros componentes, por ejemplo, la sucralosa, Claro. que estaba a punto de entrar, la stevia, ya Sí. estaba inventada. Ya en ese momento, de hecho, habían 3 compuestos, además del aspartame, además del azúcar. Entonces, el escenario es grande. Y por otro lado, y está el punto de nadie sabe para quién trabaja, está el escenario o sea, el actor de las bebidas cola. ¿Ya? Por lejos, el principal consumidor de estos... Claro, son claro. las bebidas. Las bebidas. En algún momento 50% del mercado creciendo, en ese momento ni siquiera tanto como ahora. Es algo relativamente reciente, la guerra al azúcar, Claro. que nuestra sociedad de alguna manera está haciendo. Pero en ese minuto todavía no. Y entonces se empiezan a jugar las cartas. Y bueno, ¿qué creen ustedes que haría una empresa no pequeña? Seal no era pequeña, pero relativamente menor en el escenario respecto de entrar a una guerra. ¿Ustedes creen que una empresa así puede bancarse una guerra de precios perdiendo Para plata? nada, para nada. Yo creo que ahí lo mejor sería ir a asegurar algún contrato a largo plazo. Yo me acercaría a Pepsi o a Coca-Cola. Muy bien, pero antes de entrar eso, muy bien, muy perspicaz. Pero antes de hacer esa pregunta, para hacer una guerra de precios, ¿cómo tienen que ser las espaldas? Enorme. Enorme. financiera. Enorme. Por eso Monsanto se compró Searle, ¿no? Exactamente. No es parte del caso, pero seguramente eso fue otra negociación. Y en esa negociación, seguramente lo que le mostró Monsanto a Searle es que no iba a poder mantener ninguna guerra. Así que, por lo tanto, le compró a un precio que luego Monsanto tenía que recuperar. 2 y tantos mil millones de dólares. Fue relevante. Pero en ese minuto en que están estos dos actores tirando cartas en tribunales o guerra de precios, aparece efectivamente el tercero en cuestión, Coca-Cola y Pepsi. Y aprovechando que cándidamente Holland Sweetener entra al mercado, Holland Sweetener se convierte en una amenaza que puede jugar Coca-Cola y Pepsi contra Monsanto. Claro, si tú no bajas los precios, yo me voy con ellos. Yo me voy con el otro. Entonces lo utilizó. Y en las negociaciones previas le dijo, sí, te vamos a comprar, estamos tan felices que tú entres, estamos cansados, Monsanto. Pero en paralelo sostiene estas negociaciones con Holland Sweetener, con NutraSweet, y entonces cierra un acuerdo multimillonario que le produce unos ahorros extraordinarios de precio. Y Holland Sweetener se quedó de brazos cruzados sin nada. Muchas gracias. Gracias por participar. Así que para que vean, oye, Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja y cuidado con las amenazas y promesas verdaderas.
¿Algún paralelo con los parlamentarios y la promesa de dejar la integración fuera de la mesa? Exacto. Se lo dejamos a los auditores para que ahí saquen sus propias conclusiones de lo que se puede estar dando. Exacto. Cómo no, muy bien. Muchas gracias al Muchas gracias. Encantado. profesor Vaya Marco bien. Singer, director de la MBA de la UC. Estás escuchando